En esta ocasión vamos a indagar sobre la carta natal de Sigmund Freud, médico neurólogo devenido psicoanalista, nacido en 1856 en el territorio que hoy corresponde a Austria y desencarnado en 1939 en Gran Bretaña. Como fundador del psicoanálisis, Freud propuso un método terapéutico para explorar los motivos inconscientes del comportamiento humano. Conmemorando su natalicio, publicamos este, que es el primero de 2 videos donde abordaremos su carta natal, enfocándonos en las siguientes preguntas. ¿Por qué se empecinó en su teoría sexual del inconsciente? ¿Por qué logró persuadir a tantos sobre la validez de sus teorías? ¿Por qué, si bien comenzó siendo revolucionario con su postulación sobre la existencia del inconsciente, devino en un viejo vinagre, convirtiéndose en alguien sumamente conservador? Sol en Tauro. Freud poseyó los rasgos más encomiables, así como los más difíciles del signo de Tauro. Tuvo el tesón suficiente para desarrollar el psicoanálisis, a paso lento pero de manera constante, paciente, persistente y voluntariosa. No obstante, su obstinación taurina hizo que se cierre a las críticas que recayeron en su teoría, que consideraba las dificultades por las que pasaba la sexualidad infantil como la causa de todas las perturbaciones anímicas. Recordemos que Tauro suele permanecer fijo en sus opiniones, con lo cual se hace resistente al cambio. Mercurio en Tauro. Mercurio es símbolo de la escritura. Freud escribía de manera meticulosa, con un desarrollo minucioso de lo que estaba narrando. Por eso su prosa resulta ordenada y también resulta ser bastante clara, ya que exponía su proceso de razonamiento, tal y como él lo había llevado a cabo, con un ritmo lento y tratando de escoger bien las palabras para transmitir con bastante exactitud lo que él había pensado. Por otro lado, hay que hablar sobre su mentalidad, ya que este es otro de los símbolos de Mercurio. Él encontraba seguridad creyendo en hechos concretos a los cuales podía acceder mediante sus sentidos. Aún más, no podía concebir nada que no fuera perceptible por sus sentidos, porque se trata de un pensamiento orientado hacia lo tangible. La epistemología materialista y positivista, en la cual él se apoyó, condicionó su forma de ver al mundo en general y al ser humano en particular. Freud no llevó a cabo una investigación exhaustiva y amplia del psiquismo, ya que descartó las fuentes de psicología ancestral de Oriente, hoy llamada psicología transpersonal, de la cual Carl Gustav Jung fue pionero, así como también descartó los relevamientos parapsicológicos, sin tener en cuenta lo que podían aportar para comprender la naturaleza del ser humano. En suma, Freud rechazó todo aquello que lo podía llevar más allá de los límites de la ciencia materialista, que en algún momento lo excluyó, pero en la cual él creía. Además, desdeñó la espiritualidad como algo irreal e ilusorio. Sus menciones al respecto fueron siempre despectivas, como cuando dice que la religión es una neurosis obsesiva multitudinaria, o que Dios representa la añoranza de un padre ante el desvalimiento del ser humano. En esto se diferenciaba de Carl Gustav Jung, que no solo leyó sobre el tema, sino que también viajó y dialogó con participantes de distintas formas de espiritualidad y de distintas religiones. Freud fue fundamentalmente un teórico de escritorio y no pudo salir de su sesgada y empecinada visión, que además es pesimista, ya que habla de un malestar que considera inherente a la cultura y no le da lugar, como si no existieran, a la descripción
de emociones como la alegría, la felicidad, el entusiasmo o sensaciones de plenitud, entre otras de semejante tonalidad. Polaridad uraniana. Puede considerarse a Freud como revolucionario en sus comienzos, y en esto su polaridad uraniana, el Sol Urano, corrobora esta afirmación, ya que introdujo el concepto de algo tan impalpable como el inconsciente, en la naciente psiquiatría de su época, para intentar resolver el enigma de la histeria, que dejaba pasmados a los médicos, ya que quienes padecían de esta enfermedad manifestaban desde dolencias hasta parálisis en distintas partes de sus cuerpos, pero sin poder correlacionar dichos síntomas con alguna alteración física. Los círculos médicos miraban recelosos a Freud, ya que el inconsciente no podía circunscribirse a ningún órgano del cuerpo humano, pero según él guardaba la memoria de traumas que ocasionaban las dolencias y parálisis del cuerpo físico. Aquí podemos decir que se encontraba en el polo directo de la polaridad uraniana, es decir, que Urano estaba maximizado y Saturno más proyectado en el exterior. Los médicos hacían del Saturno de Freud, es decir, que eran las autoridades en ciencia a las cuales Freud les era rebelde, provocando y desobedeciendo cuando les planteaba algo que ellos no podían concebir, con lo cual fue rechazado sus planteos como pseudociencia y les llevó mucho tiempo y esfuerzo lograr ser aceptado. Quizás por eso se rigidizó tanto, pero él ya tenía inherente el pulso de la polaridad uraniana, que puede oscilar entre directo e inverso. Entonces podemos decir que en Freud se produjo una oscilación de su polaridad uraniana, del polo directo en el cual se encontró cuando postuló la existencia del inconsciente, pasó al polo inverso, cuando vemos que se aferró a su teoría. Tan pronto como Freud creyó ver en la teoría sexual la fuente de todo lo que explica el comportamiento del ser humano, se apegó a ella como buen taurino que era. Así se volvió sumamente conservador, deviniendo un viejo vinagre, y no hizo más que ligeros retoques, nunca cambios sustanciales en esta teoría. Como decía Carl Gustav Jung, Freud quería defender su teoría sexual de los síntomas neuróticos como un dogma. Entonces podría pensarse que finalmente se corrió bastante al polo inverso de la energía uraniana. Pero ¿por qué sucede esta oscilación de la polaridad uraniana, que hacen que prevalezcan alternadamente Urano o Saturno? Lo que sucede es que la mente o la psique del ser humano ve como antagónicas la libertad y la creatividad con la seguridad o la estabilidad. Es decir, Urano se encuentra reñido con Saturno, pero solo en la mente del ser humano, porque sabemos que para vivir Urano hay que contar con un buen Saturno, ya que la libertad y creatividad uranianas necesitan contar con un buen autosostén, un respaldo de una capacidad para hacerse responsable de los propios actos, para luego poder darse pancho el vuelo que precisa Urano. Pero Urano sobre todo genera incertidumbre en el ser humano, que no se la banca y no lo ve como oportunidades creativas. De manera que lo que suele pasar con las personas con un Urano fuerte en la carta natal, como Freud, que tenía Urano en conjunción al Sol, es que puede correrse hacia el polo más inverso de la polaridad. Entonces se refuerza su Saturno, que forma parte de una T cuadrada que veremos en el próximo video. De esta manera, Freud enfatizó la búsqueda de seguridad y esto hizo que él se vuelva rígido en su forma de pensar. Y su luna en Géminis, que busca la seguridad en las ideas y sistemas teóricos, en las explicaciones, también se vio maximizada. Los otros que disienten con él son los loquitos, los herejes que les plantean ideas rupturistas al padre,
que es uno de los significados de Saturno, es el padre del psicoanálisis Freud. Estas ideas desobedientes, rupturistas, son lo suficientemente transgresoras para que no puedan cuestionarlos sin tener que ser apartados del movimiento psicoanalítico. Wilhelm Reich, por ejemplo, planteó la idea de una energía universal, el orgón, que puede identificarse con el prana, del cual hablan los indios, o el chi referido por los chinos, que se encuentra en la naturaleza y también en el ser humano, y cuyos bloqueos plantea que da origen a las diferentes enfermedades. Dicha energía puede ser acumulada en aparatos que él mismo diseñó para corregir dichas perturbaciones. Por su parte, sabemos que Carl Gustav Jung también fue alguien que se atrevió a ir más allá de la ciencia, de los límites de la ciencia materialista de su época. Él, como tesis de su doctorado, presentó el caso de una de sus primas, que era medium. Por otro lado, él no desdeñó que existen sueños que son premonitorios y que incluso el inconsciente realiza un estudio sobre las posibilidades que pueden seguir a la conducta del ser humano, independientemente de la conciencia. Con el tiempo, Jung indagó en fuentes de sabiduría rezagadas como la alquimia, el tarot, la mitología, la astrología, el Qigong, donde descubrió símbolos que referían al curso de los procesos internos. Que se nos dificulte comprenderlos no es razón legítima para considerarlos supercherías o habladurías de menor valor. Además, Jung, junto al reconocido físico Wolfgang Pauli, investigó el principio de sincronicidad, que explica una conexión no causal de los acontecimientos y que es otro de los nombres del conocido por círculos herméticos principio de correspondencia. Por otro lado, hay que decir que Freud nunca llegó a darle validez a la idea de que el inconsciente no solo era el cesto de basura de la mente humana, es decir, un apéndice de la conciencia, sino que también tenía existencia independiente de la conciencia, siendo autónomo, capaz de geniales creaciones y también de albergar propósitos autónomos, así como motivaciones propias, las cuales intenta hacer valer y que cuando menos merece la pena escucharse sin prejuicios y sin reducirlos a motivos sexuales. Por otro lado, Freud desdeñó de la riqueza mitológica que el ser humano ha producido desde que tiene uso de razón y se centró solamente en el mito de Edipo, que más que hablar de la historia de todos los individuos, remite más a su propia historia personal, lo mismo que su teoría sexual del inconsciente y de las perturbaciones anímicas, como veremos más adelante. El Edipo freudiano. Recordemos que según la interpretación psicoanalítica del mito de Edipo, en nuestra no tan tierna, sino sexual infancia, todos hemos deseado alguna vez con avanzar más de lo estipulado, para mantener contacto carnal con nuestros progenitores o con las figuras de nuestra crianza. Pero, ¿de dónde obtuvo Freud esta teoría? Muy probablemente de una vivencia personal, cuyos indicios encontramos en su carta natal. Neptuno en casa 4. Neptuno en casa 4 habla de un vínculo muy estrecho, hasta podríamos decir simbiótico con su madre, y que pudo haberle traído cierta fascinación enamorada por ella. Es decir, muy probablemente el viejo degenerado haya vivido un idilio romántico con su madre. De ahí se explica su teoría de que todos hemos estado intensamente enamorados de nuestras madres durante nuestra infancia. Por su parte, Saturno, el símbolo de la función paterna, se encuentra en Géminis, lo cual nos habla que el padre de Freud tenía un carácter bastante jovial, divertido y lúdico. Además, sabemos que a causa de su trabajo, su padre viajaba a menudo. Por eso, Freud quedaba fuertemente apegado a su madre y, como dirían los psicoanalistas, no recibió una represión contundente de parte de su padre.
De esto nos habla su endeble aspecto Marte-Saturno, que está en signos de aire. Es decir, a Freud le faltó severidad de parte de su padre. Le faltó la transmisión de esa autoridad que disciplina al niño para empezar a delimitar su espacio propio, y así que el niño comience a autoafirmarse en la vida, con la comprensión de que tiene que respetar los espacios propios y también los tiempos del otro, que no son objetos de su posesión. Según los psicoanalistas, las dificultades de la represión ocurrida en la infancia explicaría las perturbaciones psíquicas de la vida adulta. Pero al igual que el enamoramiento materno, otra vez nos encontramos con una teoría que surgió de una experiencia personal, con la cual no resultaría generalizable a todos los individuos, o por lo menos significativa, tan significativa para todos. Géminis simboliza a los hermanos, de manera que es probable que Saturno, como autoridad que ejerce la castración, como dicen los psicoanalistas, es decir, la prohibición de la madre como objeto de su posesión y el respeto hacia ella como ser separado de Freud, hayan sido inculcadas por sus hermanos. Además, con Neptuno en casa 4 sabemos que los roles en su familia estaban desdibujados, con lo cual se entiende que los hermanos le hayan hecho las veces de padre. Él mismo, en, en su texto Recuerdos de Infancia y Recuerdos Encubridores de 1923, identificó a su hermano mayor como sustituto de su padre en la rivalidad por el amor de su madre. De hecho, Lacan refuerza esta hipótesis diciendo que son sus hermanastros mayores, Emmanuel y Philippe, quienes se encuentran ejerciendo la función paterna. Cabe señalar que entre la madre y el padre de Freud había 20 años de diferencia de edad, y entre la madre y el hermanastro de Freud, Emmanuel, había apenas 2 años de diferencia de edad, mientras que entre la madre y Philip había solo 1 año de diferencia de edad. Entonces, tranquilamente Freud puede haber visto a sus hermanos como padres, porque además entre él y ellos había 20 años de diferencia de edad. Sobre el Edipo no digo que en los niños no existe un amor hacia los padres, solo digo que quizás no en todos se da una vivencia de enamoramiento tan intenso que pretende lograr un acceso carnal de ellos, como el que tuvo Freud, y que él recogió para armar sus teorías, quizás no muy consciente de ellos. Tengamos en cuenta que Freud además no se analizaba. Por otro lado, Freud pone demasiado énfasis en que la fantasía o los sueños tienen origen en experiencias personalmente vividas por los individuos y omite indagar en los contenidos simbólicos de dichas fantasías que quizás expresen los peligros de que el individuo quede atrapado en el seno materno sin individualidad propia. Por otro lado, es autorreferencial y arbitraria la selección y la prevalencia que hace de este mito, desdeñando de todos los otros. Ahora, lo que todos queremos saber finalmente, y es el motivo, me imagino, por el cual están aquí, es por qué Freud era un viejo tan libidinoso. Ya dijimos que la teoría sexual de Freud habla más de sí mismo que de la naturaleza del ser humano, o de por lo menos la generalidad de los seres humanos. Esta idea de que al ser humano le es intrínseca y fundamentalmente una naturaleza sexual y deseante puede ser mejor sopesada cuando observamos la importancia del eje Tauro-Escorpio para su vida, ya que Freud tiene a su Sol y a Mercurio en Tauro y tiene al ascendente en Escorpio. El eje Tauro-Escorpio es el eje de la sexualidad. Tauro está vinculado con la sexualidad,
en tanto implica un disfrute de los sentidos, que desemboca en la sensualidad y en el placer orgánico y físico. Freud explica el funcionamiento del psiquismo por el principio de placer que aspira a alcanzar una satisfacción dichosa durante mucho tiempo. Escorpio remite no solo al anhelo de la fusión corporal, sino también a la energía que circula y se comparte a través de la relación sexual. Es decir, estas son energías que Freud tenía muy a mano en su carta natal, por lo tanto no sorprende que haya formado un sistema teórico en relación a ellas, sobre todo teniendo a Mercurio allí. Mercurio simboliza, entre otras cosas, la posibilidad de formarnos teorías para explicarnos los fenómenos del mundo, y en su caso, Mercurio se encuentra en trígono con Marte, que entre otras cosas es símbolo de lo sexual. Así que él se formó teorías vinculadas con la sexualidad. Recordemos también que Marte rige a Escorpio. Gran trígono, Quirón, Marte, Mercurio. ¿Por qué Freud fue capaz de persuadir a tantos sobre la validez de sus teorías? Bueno, Freud tenía una mente muy aguda, esto hay que reconocérselo, ¿no? Su arma, se puede decir, era la palabra. Y Freud fue un autor prolífico que escribía bastante bien y fue así capaz de persuadir a muchos de que estaba en lo correcto. Esto evidentemente tenemos que reconocérselo como un talento. De hecho, bueno, este gran trígono formado por Quirón, Marte y Mercurio le posibilita una gran facilidad para producir zaraza, es decir, teorizaciones vinculando al dolor con las vicisitudes del deseo sexual. Y no se corre de allí porque el que no puede darle matraca, matraca, ¿no? Entonces escribe giladas sobre ello. O sublima la libido, como decía Freud, le da otro fin para su energía sexual. En su caso ponía energía a través de la escritura y escribía sobre el mismísimo deseo sexual. Por último, vamos a decir que a raíz de este trígono, el tipo tenía la potencialidad para penetrar en el dolor humano. ¿Sí? Sin embargo, lamentablemente fue reduccionista al privilegiar como única causa de las perturbaciones mentales a la sexualidad, que es solo uno de los ámbitos de experiencia del ser humano. Pero bueno, hasta aquí llegamos por ahora. En el próximo video, As Known As, segunda parte del Viejo Vinagre, veremos cómo detrás de su búsqueda por encontrar la aceptación de sus teorías, Freud estaba llevando a cabo una cruzada que implicaba una lucha por el poder, donde quizás hasta la consideración por la salud mental de las personas quedaba relegada a un segundo plano. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.